Dios le bendiga, un gozo grande poder estar nuevamente con ustedes en este camino del aprendizaje. Y vamos ya en esta vez en la lección 5, tenemos por título Habla con Dios todos los días. Amén. Así que vamos a ir de lleno a la palabra del Señor y vamos a compartir estas cosas grandes y maravillosas que Dios pone en nuestra vida, amén, y poder aprender más y más del Señor. Así que en este hermoso tiempo que Dios nos da, quiero compartir ahí en su pantalla los versículos que hemos preparado con mucho cariño para ustedes, amén. Gloria al nombre del Señor. Así que hoy tenemos Habla con Dios todos los días. Amén. Y para esto vamos a empezar con 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Mire la expresión de un hombre que conoció a Dios, un hombre que había sido oposición al Evangelio, esto es el apóstol Pablo. Sin embargo, él aprendió a hablar con Dios a tal punto que ahora lo está recomendando y aconsejando. Entonces, queremos decirles, amado hermano, hermana en Cristo, que la iglesia es un lugar donde se reúnen personas que aprenden a orar, que aprenden a conversar con Dios. Amén. Se dice que una iglesia no es más grande que una vida de oración. O sea, a veces hablamos de que esa persona tiene errores o esa persona tiene éxito, tiene fracasos, tiene triunfos, pierde, gana, pero no se habla de su vida de oración. No se habla si le pasó algo es porque dejó de orar. Entonces, existe en todo cristiano la necesidad de orar más y más, porque es una necesidad puesta por el Espíritu Santo. Recuerde que Jesucristo, Él demostró una vida de oración. Nadie oró como Jesús, porque Jesús siempre nos enseñó que la oración es vital para los cristianos. Orar es hablar con Dios como se habla con un amigo. Por eso hoy queremos aconsejarte, compartirte algunos consejos para que establezcas el hábito de la oración en tu vida. ¿Sabe? Hay muchos beneficios cuando uno ora. La oración tiene muchos beneficios. Uno de ellos lo podemos ver en Mateo, amén, capítulo 26, versículo 41. Y es que dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice. O sea, esto nos habla que la oración te fortalece para resistir la tentación. Entonces, hay un pensamiento que dice por ahí, o la oración nos aleja del pecado, o el pecado nos aleja de Dios. Cuando tú oras, tienes que entender que tú te vas a fortalecer. Entonces, al momento de venir una tentación, la podrás vencer con el poder que te da la oración. O sea, el poder, la oración te da poder para confrontar, enfrentar las tentaciones y decirle no al diablo, no al mundo y no al pecado. Ahora, mire lo que dice en Juan. También hay una palabra poderosa en Juan 15:14. Y dice, Jesús está hablando y dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces, aquí vemos que un beneficio de la oración, otro beneficio más, es que te ayuda a tener un buen testimonio. A la verdad, el fruto en todas las áreas de tu vida será posible
si permaneces unido a Él en oración, es decir, si das un buen testimonio. Por eso siempre se le pide a los hermanos, hermanas, que puedan expresar su vida de oración a través de un momento de retiro con Dios. Eso es muy importante, muy importante. Amén. Así que vayamos ahora a entender, por ejemplo, a Juan, Filipenses dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué tremenda esta palabra. O sea, otro beneficio más de la oración es que te ayuda a vencer la preocupación y la ansiedad. Usted sabe que siempre nos va a preocupar algo en la vida, ya sea en un tema de estudios o laboral, en el trabajo, o un problema matrimonial, familiar, un problema que puede estar pasando y que nos puede llevar a una preocupación. Entonces, cuando tengas una preocupación o ansiedad por alguna situación en tu vida, la Biblia enseña que debes exponerlo a Dios, contarle a Dios en oración. Y dice que Él te llenará de paz tu corazón y tus pensamientos para que puedas afrontar la vida, porque no es fácil, no es fácil. Amén. Ahora, vayamos a otro beneficio más. En Juan 16, 24, mire lo que dice. Hasta ahora nada habéis pedido, decía Jesús, en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, la Biblia te enseña que cuando pides en el nombre de Jesús y eres guiado por el Espíritu Santo, obtendrás todo lo que tú pidas. La Biblia también enseña en Santiago 5:16 que la oración del justo puede mucho. Amén. La oración del justo puede mucho. Por lo tanto, debemos aprender que la oración es poderosa y que puede lograr cualquier cosa por imposible que parezca. Recuerde que para Dios no hay nada difícil. Él nos ha enseñado que todas las cosas son posibles para Dios. Por lo tanto, hoy te animamos a que le hables a Dios, le cuentes tus peticiones, porque entonces vas a poder recibir grandes respuestas, poderosas victorias. Amén. Ahora, hay otro beneficio en Hechos 9, y lo ponemos ahí, capítulo 9, versículo 40-42, dice la palabra, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella, dice, abrió los ojos. Al ver a Pedro, se incorporó y dice, y dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, se presentó viva, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí nosotros vemos al apóstol Pedro que oró, y que esta oración fue tan poderosa, dice que le devolvió la vida a una mujer llamada Tabita. Entonces podemos ver que los milagros, las señales, las maravillas del poder de Dios pasan por la boca. Esto es que produce milagros cuando nosotros oramos, cuando nosotros ordenamos, declaramos. Como decía Habacuc, yo hablo por lo que yo creí. Yo declaro por lo que yo creí. Es más, el apóstol Pablo también decía que hay que llamar las cosas como que no son.
y que si fueran. Hoy Dios te dice, hijo, hija, es importante que te llenes de oración porque la oración te llena de poder. Amén. Ahora, vamos a ver algunas instrucciones bíblicas para que tu oración sea efectiva. ¿Ok? Vamos a recomendarte algunas cosas. Por ejemplo, que hables a Dios sinceramente. Habla sinceramente con Dios, dice, como un amigo. Mateo 6 del 7 al 8. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces aquí Cristo nos está recomendando que cuando nosotros oremos, no es necesario que usemos vanas repeticiones. Amén. Y repeticiones que parecen muy religiosas, que una vez lo aprendimos para hablar con Dios, tales como esas repeticiones que nos hacían repetir, ¿verdad? El credo y Ave María, el Padre Nuestro. Y lo decíamos por decir muchas veces sin sentirlo. Entonces, si la usamos nosotros, las repeticiones, será porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, hoy lo que Dios nos está hablando es que nosotros seamos sinceros. Lo que tú sientes, hablar, díselo al Señor. Lo que tú estás pasando, tu problema, tu tentación, tus luchas, díselo al Señor. Él no se va a molestar. Más bien, Él se va a agradar de que tú seas sincero de lo que tú estás pasando. Gloria al nombre del Señor. Cuéntale con sinceridad cómo te sientes, sin tratar de ocultar nada, porque Él lo sabe todo. Simplemente quiere que tú se lo digas. Dile cuán triste tú te sientes. Tal vez te sientes molesto, decepcionado o frustrado. Te sientes fracasado, debilitado, enfermo, porque antes de que tú digas una palabra, recuerda, Él ya lo conoce todo. Por lo tanto, seamos sinceros en la oración. Seamos respetuosos con Dios. Y sabe, y Él se alegrará. Él se alegrará cuando nosotros le digamos toda la verdad. Amén. Entonces, es importante que tengamos también confianza para contarle todo lo que sucede en nuestra vida. Aquí nosotros podemos ver en la palabra que tenemos que tener fe. Cuando tú le hablas a Dios significa que tienes fe, porque si no, no le hablaras. Pero ahí concéntrate que Dios va a hacer cosas tremendas y poderosas. ¿Ok? Ahora, este es uno de las instrucciones. Otro consejo es que le dediques un tiempo diario para orar. Por ejemplo, veamos aquí al profeta Daniel, que tenía una disciplina de oración. Mire lo que dice ahí. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, Daniel oraba 3 veces al día, dice, como solía hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí vemos que este gran profeta, digo gran porque fue tremendo, Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día y él tenía el hábito de practicar con Dios, hablar con Dios, y es necesario que también nosotros le demos a Dios minutos, 20, media hora de oración y proponerse uno también gradualmente aumentar, ¿verdad? Continuamente aumentar. Y eso nos va a ayudar mucho. También es muy importante que tu tiempo de oración sea en el mismo horario. Sería bueno, pero es cuestión de acomodarse. Es decir,
durante la mañana o la tarde o por la noche, de acuerdo a tus ocupaciones. Y el mejor momento para tener privacidad en tu comunión con Dios es esos momentos que tú lo señalas, lo indicas. Ahora, lo importante es que lo hagas a la misma hora para crear ese hábito en tu vida. Durante el día debes mantenerte en comunión con Él. Y en este versículo también vemos que Daniel en su oración daba gracias delante de Dios. Es necesario que aprendamos a orar antes de cada comida para darle gracias al Señor por los alimentos. Por ejemplo, en tu desayuno, antes de desayunar, ahí le das gracias, Señor, gracias por este desayuno o este almuerzo, esta cena. Señor, proviene de tu mano, reconozco que sin ti nada tendría. Gracias por darlo a mi familia, a mi vida, a los que no tienen, provee, suple. Señor, gracias. Y hay palabras que pueden brotar de agradecimiento por el alimento que usted está recibiendo. Amén. Ahora, otro también consejo es que usted escoja un lugar privado para orar. En Mateo 6:6 dice Jesús, mas tú cuando ores, entre en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tremendo, ¿eh? Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué hermoso, qué tremendo, hermano. Ya es necesario que cuando nosotros oremos podamos tener privacidad, que sea un horario fijo, procurando que no sea interrumpido y así tengamos un buen momento de oración. Te recomendamos que cuando vas a orar apagues tu teléfono, ponle vibrador o déjalo lejos y concéntrate con tu Dios. Trata de señalar tu momento de oración como un momento sagrado, intocable, que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios. Porque qué triste es orar y estar mirando teléfono, orar y estar pendiente que entra, que llamada, si llamó, no llamó, si escribió, no escribió. Eso no te va a ayudar a ser un hombre o una mujer de oración para que puedas ver su gloria. Te recomendamos que estés en silencio ahí con Dios. Si quieres ponerle una música de fondo, amén, no hay problema. Pero especialmente que te concentres cuando tú escojas ese lugar, que nadie interrumpa, ahí cierras con llave, amén. Ahora, otro consejo es que escojas también un lugar específico para orar, ¿no? Habíamos dicho un lugar privado para orar y un lugar ahora específico para orar. ¿Cómo es esto? Dice ahí en Lucas 22, 39 al 40. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. O sea, también es recomendable que siempre obres en el mismo lugar, ya que cada vez que veas a ese lugar te recordará que Dios te está esperando y quiere hablar contigo. Qué tremendo. Ahora, mire lo que dice Santiago también. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Esto queremos hablarlo como un título, que elabores una lista de tus peticiones. Es importante. ¿Qué es lo que tú quieres pedirle a Dios? Porque a veces la mente se olvida, pero qué bueno que tú vayas apuntando peticiones. De repente te enteras de algún familiar, algún vecino, alguien de la iglesia que está pasando momentos difíciles, te enteras y tú lo apuntas para que en el momento de la oración tú le pidas al Señor. Es importante esta lista, se lo digo, y elabores estas oraciones, amén, y puedas pedirle al Señor. Hay oportunidades que pedimos, pero lo hacemos mal, dice aquí Santiago, a veces sin ser específico. Pero tener una lista de peticiones te ayudará a no tener oraciones sin respuesta, porque no es pedir por pedir. Yo siempre he dicho que es necesario concentrarse
cuando uno le pide al Señor. A veces digo que hay oraciones que no llegan ni al techo. La oración tiene que ser de corazón. La oración no puede ser superficial. Tenemos que concentrarnos, entender que Él sí nos está escuchando. Entender que Dios lo que habla en su palabra lo dice con todo, con toda seguridad, y Él no puede fallar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe lo que decía el reformador Martín Lutero? Si comienzo el día sin haber orado, no habré comenzado bien el día y estaré expuesto al enemigo, decía. Y más adelante también comentaba, cuando estoy muy ocupado, oro 2 horas al día. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando estoy muy ocupado, oro 2 veces al día, decía. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso queremos ya terminar con esta lección a grosso modo y decirte que cuando uno ora, Jesús lo hacía con toda su fuerza, se concentraba a tal punto que cuando él bajaba del monte de la oración, se le cruzaban los enfermos y los enfermos sean sanados. Entonces un gran reto para nosotros como cristianos, como creyentes del Señor, es que si Cristo oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Si Cristo lloraba en la oración, es importante derramar nuestras lágrimas. La Biblia habla también, hay muchos pasajes. Dice, clama a mí y yo te responderé, un pasaje muy conocido. Jeremías 33:3. Él está diciendo, si tú clamas a mí, Él está diciendo, si tú oras a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Entonces, hay cosas que no conocemos ahora. Hay cosas que no la entendemos ahora. Pero si el Señor te dice, clama ahora, Él te la va a enseñar poco a poco. Pero ¿cuándo te la va a enseñar? Cuando tú ores. Por ejemplo, mira, hay pasajes en la Biblia que la vas a leer y no la vas a poder entender. O hay mensajes que va a hablar el pastor y no la vas a entender. Pero si tú sigues orando, va a venir la revelación. La oración te va a dar la capacidad de poder entender lo que tú lees. La oración te va a dar la capacidad de tú poder entender lo que escuchas del mensaje de la palabra. Por eso te animamos, usted que cree en Cristo, desarróllese en la oración. Sea gradual. Hoy empieza con 15 minutos. La otra semana puede ser 20 minutos. Y así sucesivamente 5 minutos más, ya de acuerdo a su tiempo. Y va a ver que Dios lo va a bendecir grandemente. Recuerde, orar es hablar con Dios. Orar es dialogar con Dios. No es decir oraciones memorizadas o repetirlas por repetirlas superficialmente. Eso no se llama orar. ¿Ok? Eso es rezar, repetir. Pero orar es dialogar con Dios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y seguimos en la próxima lección en el capítulo 6 y le esperamos. Continúe, le animamos a terminar este curso de 10 lecciones y usted también pueda estar listo para que pueda bautizarse en agua, que es muy importante. Amén. Solo falta 5 lecciones más y usted termina este curso del nivel 1. Que Dios me lo bendiga. Felicitaciones por lo que usted está haciendo de estudiar la palabra del Señor. Bendiciones y hasta pronto. Nos vemos en la próxima lección. Amén.